además de ser verano, sabemos también que las llamaradas solares están influyendo un poco en todo lo que está ocurriendo. Así que vamos a hablar un poquitito hoy día. Voy esperando que se unan acá ya en Instagram. Veo que se están uniendo. Saludo entonces a Andrea, a Marisol, a Paulo. Me dicen si se escucha bien, por favor. Por acá está todo en un volumen bueno. Lo que sí que sabemos que es probable que exista alguna pequeña interferencia por la intensidad del sol y el calor que hace. De hecho, Internet esta semana ha estado bastante más o menos, por eso también elegí este horario en que las personas están almorzando y no hay tanta gente en la red. Entonces eso descongestiona un poquito. ¿Se escucha bien? Me dicen por acá los amigos de Instagram. Muchas gracias. Excelente. Y por acá vienen llegando también. Kiss Molina, saludos. Jessica, saludos, bienvenida. Majo Fertur, saludos también. ¿Me cuentan si se escucha bien acá también en YouTube, por favor? Así podemos partir tranquilos, sabiendo que la información va a llegar. Algún saludo desde Suecia, un saludo. Gracias por estar acá. Un saludo de luz también para ti, Elvis. Alen Solar, bienvenido desde Venezuela, muchas gracias. Se escucha bien, me dicen. Ya, maravilloso. Voy a tomar un poquito de agua porque aquí hace mucho calor. Bueno, en el transcurso de la semana me habría gustado comunicarme y saber un poquito cómo estaban ustedes, pero realmente el asunto laboral y de trabajo mío no me permite hacer mucha pausa en la semana. Así que de alguna forma fui juntando, preparando dentro de mí lo que quería transmitir hoy día y también tratar de ordenarlo, porque sé que la información es bastante, entonces cuando no tenemos todavía mucho conocimiento de todo esto, podemos sentirnos un poco perdidos porque hay información por acá, información por allá, información que viene desde la ciencia, desde los canalizadores, desde los gobiernos, en fin. Entonces vamos hoy día, como siempre me pide el guardián, dar un contexto más bien científico, obviamente sin tomar la parte científica propiamente tal, pero dar por lo menos un marco de referencia, un marco teórico, para empezar a hablar de lo que ha pasado, porque hemos estado con tormentas solares clase X, X4, X6, X8, realmente ha sido bastante potente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿De qué se trata? Lo vamos a comenzar a explicar. Hice un punteo para no perderme, porque es mucha la información, abarca de hecho todos los ámbitos de existencia de nosotros, y ustedes los van a ir viendo en la medida que voy a ir transmitiendo acá. Vuelvo enseguida, voy a ir a colocar algo en mi espalda porque voy a estar mucho rato acá sentada y me va a molestar. Vengo al... Ya. Bueno, primero que nada, démosle una organización a todo esto. Vamos a dejar las preguntas para el final, escribiendo la palabra pregunta grande, y ahí pueden enviar la pregunta hacia el final para que no se vaya perdiendo en el transcurso de este en vivo, porque si no después cuesta encontrarlas, ¿ya? Y lo otro, contarles que junto al equipo Mensajes de Sirius, que somos un equipo que está en varios países con las ganas de hacer este voluntariado, este servicio a la humanidad en este proceso de transición planetaria. Cada uno va aportando desde su propio conocimiento y estamos tratando de difundir toda esta información que llegue a otros idiomas. En ese sentido, quisiera pedirle su ayuda
sobre todo para la página de francés que se nos está quedando rezagada, no tiene tantas visualizaciones y me interesa que la comunidad francófona esté al tanto de lo que está ocurriendo. Estamos viendo que han habido bastantes movimientos de las aguas en Europa, entonces ir pasando también esta información. Nos pueden encontrar en Mensajes de Sirius, Message de Sirius, en Facebook. Ahí, y yo siempre voy a dejar el link al final del en vivo, abajo donde están todas nuestras redes. Entonces, si pueden unirse y compartir esa página, darle like para que tenga un mayor movimiento. También agradecer a quienes se han sumado a TikTok. Fue una plataforma bastante desconocida en un comienzo, pero ya nos estamos adaptando porque allí es todo bastante más corto, más rápido. Pero las personas se han interesado realmente y ha sido una grata experiencia. Así que gracias a todos quienes están colaborando y si resuenan con la información que se está pasando acá, por favor compártanla. No se olviden que acá uno de nuestros miembros del equipo, Jamie, ha logrado ir traduciendo todo esto a varios idiomas. Está en inglés, en portugués, francés, inglés. Entonces pueden compartir estos videos también a comunidades que hablen otros idiomas. Eso. Ahí yo creo que estamos, creo que no se me olvida nada. Bueno, yo siempre que voy a conversar con ustedes trato de hacerlo de una forma que quede bastante claro, porque me habría gustado en un comienzo, cuando yo comencé este camino de ir conociendo toda esta realidad de expansión de conciencia hace ya básicamente 15 años, alguien me hubiera podido pasar la información ordenadita, sino que tenía que recoger piezas de un puzzle por acá, de otra, tratar de encontrar coherencia y irlas ordenando. Y en ese sentido, traté hoy día de organizar un poquito lo que es el contexto, el marco conceptual para poder transmitir esta información. Voy a leerlo, después voy a ir explicando y después vamos a ir hacia el final con un mensaje del guardián que fue entregado el 2024 que explica esto, pero teniendo una base científica y entendiendo qué son estos procesos del sol, se nos va a hacer muy, muy simple entender el mensaje que nos envió, que incluso para mí en esa época todavía tenía que estar descifrando y profundizando en muchas cosas que él estaba explicando. Probablemente de repente la imagen quede pixelada, puede ser, para mí aquí aparece perfecto, pero como les digo, estamos con una incidencia solar muy fuerte y ese tema de las redes es un tema que vamos a tocar en lo que vamos a hablar hoy día, porque también me fue dicho esto en el 2023, que es lo que estamos vivenciando hoy en día. Él siempre va adelantado con la información, a veces pensamos que el mensaje se va a cumplir mañana o va a pasar antes, puede ser 2, 3 años porque es un proceso, nunca nos olvidemos de esto. No es una serie de cosas que nos van informando y que queremos que ocurran mañana, no. Hay un proceso que abarca holísticamente todo, el cosmos, el planeta, nosotros y todos los seres sintientes. Vamos entonces aquí ir explicando. Bueno, vamos a hablar un poquito de la actividad solar. ¿Y cuál va a ser el objetivo de este encuentro? El propósito de este en vivo es ordenar la información que hoy circula sobre la actividad solar. No minimizarla, pero tampoco exagerarla, sino comprenderla. Vivimos en un momento de alta exposición informativa, donde se mezclan datos científicos, interpretaciones personales y mensajes a veces lamentablemente alarmistas. Comprender qué ocurre realmente nos devuelve la calma, el criterio y sobre todo la soberanía emocional, que es muy importante y es lo que los guías siempre nos están pidiendo trabajar. Todos nuestros campos, cuerpo mental, emocional, campo físico también, ¿no? El sol no es que esté fuera de control, siempre ha sido activo. Lo nuevo es que hoy tenemos accesos a datos en tiempo real y eso, si no se entiende bien, puede generar miedo innecesario.
La información clara es una forma de autocuidado. Muy importante porque cuando nosotros tenemos la información clara, nosotros podemos usar correctamente nuestro discernimiento. No andamos perdidos escuchando una cosa, escuchando otra, no. Aterrizamos la información, vamos haciendo nuestro propio caminar, nuestras propias respuestas internas, que nos va a traer tranquilidad. Entonces, el Sol es una estrella, a ver, acá aparece. Sí. El Sol es una estrella dinámica, no una esfera estable. Está compuesta principalmente por plasma y funciona a través de enormes campos magnéticos que se tensan, se reorganizan y se liberan. Cuando esa energía se libera, observamos lo que llamamos actividad solar. No son fallas ni anomalías, es su manera natural de autorregularse. Entonces, acá inmediatamente ya caemos en un aspecto más científico. Los procesos que está teniendo el Sol son de su naturaleza, son propios de él. Aquí vamos a ir explicando qué está ocurriendo ahora, por qué los percibimos y los sentimos distintos. Vamos a hablar un poco de los ciclos del Sol. El Sol sigue ciclos de aproximadamente 11 años. Durante el mínimo solar hay poca actividad visible. Durante el máximo solar aumentan las manchas solares, las erupciones y las eyecciones de masa coronal. Estar en un máximo solar no significa peligro automático, solo mayor frecuencia de fenómenos observables, la mayoría sin consecuencias relevantes para la Tierra. Pero aquí vamos a ir profundizando de a poco en esto. Es importante entonces saber que el Sol tiene estos procesos de 11 años en que va aumentando su actividad y estos procesos o pulsos solares vienen, buscando la información, estamos en el ciclo 25 desde que un científico, por ahí lo tenía anotado, comenzó a tomar nota de estos procesos o pulsos del Sol. Antes existían, pero nadie los había observado ni había registros de ellos. Ahora vamos en el registro número 25 de estos pulsos que ocurren en un transcurso de 11 años y del cual ya estamos llegando más o menos a su pic en estos 2 años que vienen. Vamos acá a precisar algunos conceptos. Por ejemplo, el plasma solar, el verdadero lenguaje del Sol. El plasma podemos decir que es el cuarto estado de la materia. Está formado por partículas cargadas eléctricamente, lo que hace que conduzca electricidad y responda intensamente a los campos magnéticos. Ejemplos de plasma en la vida cotidiana, por ejemplo, podrían ser las luces de neón. El Sol no es una bola de fuego químico, es un sistema electromagnético gigantesco y esta palabra se va a reiterar constantemente: electromagnético, electromagnetismo. Incluso hay videos anteriores en vivo en lo que explico un poco lo que es el electromagnetismo. Entonces, el Sol no es una bola de fuego, es un sistema electromagnético gigantesco. Por eso su actividad afecta principalmente tecnologías, satélites, comunicaciones y campos magnéticos. Es nuestro caso. El cuerpo humano está protegido por la atmósfera y por la magnetosfera, por lo que la influencia directa del Sol sobre las personas no es peligrosa, sino indirecta y sutil. Esto en un estado de pulso más o menos normal, pero esto ha ido cambiando y se ha ido intensificando, que es lo que vamos a ir explicando de a poco. ¿Cuáles son los fenómenos solares principales? A mí me habría encantado que en su tiempo hubiese podido yo tener una claridad. Tuve que ir buscando, tratando de informarme, porque se hablaba de una cosa, se hablaba de otro, no sabíamos dónde encontrar la información, cuál era el efecto de esto.
Entonces, vamos a hablar acá de las erupciones solares o solar flare. Son liberaciones repentinas de energía electromagnética cerca de las manchas solares. No expulsan gran cantidad de materia, liberan radiación y se clasifican en B y C, que se entienden como erupciones solares débiles. M sería moderada. X, intensas y poco frecuentes, que es lo que ha estado ocurriendo esta semana. Pueden provocar interrupciones temporales de radio o alteraciones en la ionosfera, pero no generan daños físicos directos en las personas. Bueno, eso de ahí lo vamos a ir profundizando porque no es tan así. Segundo fenómeno del Sol, eyecciones de masa coronal, lo que conocemos como CME. Las CME son expulsiones de plasma solar acompañado de campo magnético. A diferencia de las erupciones, aquí hay una materia viajando por el espacio. Una forma simple de entenderlo es que una erupción es un destello y una CME es una ola de material. No todas las eyecciones de masa coronal afectan a la Tierra. Solo son relevantes si están dirigidas hacia nosotros y si su orientación magnética permite interacción. Muchas pasan sin efecto alguno. Cuando una CME es geoefectiva, puede tardar de 1 a 4 días en llegar, lo que permite monitoreo previo y también poder trabajar a través de los sistemas que las detectan. Por ejemplo, están Solar Harm, que va detectando entonces estas eyecciones de masa coronal. Es importante de alguna forma entender que hay instrumentos que están midiendo esto. Entonces, eso nos ayuda a prepararnos cuando hay estas eyecciones de masa coronal. Y otra cosa importante es saber dónde están localizadas. Los científicos las separan por números, no sé, 2249, 5470, y en la medida que el Sol y nosotros nos vamos moviendo, esas áreas, que algunas tienen mucha actividad y otras tienen poca actividad, se van girando hacia la Tierra. Y cuando apuntan directamente hacia la Tierra, se entienden que están geolocalizadas hacia nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que esa eyección de masa coronal nos va a afectar bastante más que si fuese disparada hacia otro lugar distinto a la Tierra. Igual sentimos de alguna forma su influencia por el campo electromagnético, pero no es lo mismo que si está geolocalizada en referencia directa hacia nosotros. Espero se vaya entendiendo. Seguimos avanzando un poquitito entonces. Después de esto tendríamos el viento solar, que es un flujo constante de partículas solares que existe todo el tiempo. Es normal y permanente, pero se vuelve relevante cuando aumenta su velocidad o densidad, especialmente si coincide con una CME, con una eyección de masa coronal. Entonces, acá es bien importante y por lo que yo voy sintiendo desde la parte biológica, que incluso hay una ciencia ahí que lo vamos a conversar más adelante, es que el viento solar cuando alcanza una velocidad más alta, más fuerte, incide en nuestro cuerpo y lo sentimos bastante. Entonces va ahí produciéndose una sintomatología, que es lo que vamos a tratar en unos minutos más. Pero quiero que tengamos el contexto de esto. Entonces, acá hablamos primero del Sol y su actividad básica, después del plasma solar, que se entiende que es el verdadero lenguaje del Sol, de los fenómenos solares principales, que son las erupciones solares o solar flares, las eyecciones de masa coronal conocidas como CME, que realmente son pulsos de energía
que cuando están geolocalizadas hacia nosotros o georreferenciadas, nos atingen con bastante mayor intensidad. Y por último, el viento solar. Entonces, eso dentro del marco de toda la actividad del Sol. Ahora vamos con su interacción con la Tierra. La Tierra posee un campo magnético propio, la magnetosfera, que actúa como un escudo natural. Cuando llega una perturbación solar, la magnetosfera se comprime, redistribuye energía y luego vuelve a su equilibrio. Entonces, esto va siendo como una barrera. Están ahí también los anillos de Van Allen, que son 3, y va pasando grado a grado hacia nosotros. Ahora, cuando hay muchas eyecciones de masa coronal y agregamos a esto que son de una intensidad fuerte, esto se va rompiendo y nos va atingiendo de forma un poco más intensa. Este proceso ha ocurrido durante toda la historia del planeta. Las tormentas geomagnéticas son simplemente la respuesta de la magnetosfera a estas perturbaciones. Pueden generar auroras, ajustes en satélites y en casos extremos y poco frecuentes afectar las redes eléctricas. No son castigos y tampoco son señales apocalípticas y no producen despertares automáticos de conciencia y directo, ¿ya? Todo esto es un proceso y lo vamos a ir explicando más lentamente. Otra cosa muy importante, y se los quiero transmitir acá, porque es interesante tener esta aplicación para que ustedes puedan de alguna forma ir observando en ustedes cómo van atingiendo estos fenómenos en nuestra biología y de alguna forma ir pudiendo también llevar su agenda. Por ejemplo, yo cuando veo que viene una eyección de masa coronal directa hacia nosotros, más el índice Kp, que lo vamos a ver hoy día, está alto, sé que ese día va a ser un día en que voy a tener movimiento, sobre todo para las personas sensibles a esto, bastante más intenso. ¿Qué trato de hacer? Bajar un poco mi agenda, no colocar tantas cosas y también mantener mayor contacto con la naturaleza, andar descalzas y todos los tips que he ido transmitiendo a través del tiempo. Si voy a dar una clase de yoga, voy a intentar hacer una clase más restaurativa, no una clase de vinyasa o un hatha muy intenso, porque sé que voy a sobreexigir mi cuerpo y mi cuerpo electromagnéticamente ya va a estar sobreexigido para soportar toda esa energía. Entonces la invitación para ustedes es que de alguna forma vayan ojalá también tomando estas materias, estos instrumentos o herramientas que estamos pasando acá. Vamos a hablar entonces de los índices solares y geomagnéticos. ¿Qué es el índice Kp? El índice Kp mide cuán perturbado está el campo magnético terrestre a nivel global en una escala de 0 a 9. Entonces, un Kp que va de 0 a 3 serían condiciones normales. Un Kp4, una actividad leve. Kp5, una tormenta geomagnética menor. Kp6 a 7, una tormenta moderada, pero ya la sentimos bastante. Kp8 a 9, tormenta severa y poco frecuente. Un Kp elevado no es peligroso, es información. Un Kp5 no significa que vaya a ocurrir algo terrible o que vaya a haber un proceso apocalíptico. Es una invitación, eso sí, como les estoy comunicando, a observar nuestros procesos internos y también sociales. Otros indicadores útiles son la velocidad del viento, que puede ir desde 500 a 600 kilómetros por hora, que indica mayor actividad, la densidad de partículas y el componente BZ del campo magnético interplanetario. Cuando el BZ es negativo, facilita la interacción con la magnetosfera.
Entonces, yo les diría acá, a través de la experiencia y lo que voy registrando como bitácora interna, que cuando hay un KP5 ya se siente en nuestros cuerpos, sobre todo los que son sensibles biológicamente a todas estas energías. Entonces, eso como de alguna forma eh, llevándolo a tener una estructura referente a lo que está pasando con el Sol. Pero hay otras cosas que son importantes tratar. En la medida en que van llegando todas estas energías, ya sean eyecciones de masa coronal, ya sea el viento solar, los índices KP que suben, nuestro cuerpo va procesando toda esta información. ¿Y dónde va a tener el principal efecto en nuestro sistema límbico? Entonces, ¿qué ocurre cuando todo esto atinge nuestro sistema límbico? ¿Por qué a veces las personas dicen, estoy con una sensación, unas ganas de llorar, tengo angustia, o por el contrario, dicen, no puedo dormir, tengo mucha actividad mental, siento que algo está pasando, tengo ansiedad? Todo esto son los efectos de todos estos procesos solares que acabamos de ver en nuestra biología. Y hay personas que van a ser más sensibles, incluso hay una ciencia que estudia esto, y hay otras que no lo van a sentir tanto. Entonces, es importante entender que todo esto produce una sobrecarga en este sistema que nos va a llevar a tener cierta sintomatología. Por aquí había anotado algo más que no quiero que se me olvide, porque es mucha información. Esto podemos estarlo estudiando un año completo y cada vez se va abriendo una nueva puerta para poder entender a cabalidad, de forma holística, todo el proceso. A ver, evento solar y efecto en la Tierra. El viento solar, cuando está tranquilo, hay una estabilidad emocional. Esto significa que nuestro pensamiento está claro y nuestro ritmo cardíaco también. Cuando hay una fulguración, una eyección de masa coronal o un viento fuerte, una clase M moderada, hay una alteración leve en el campo magnético. Podemos, por ejemplo, sentir una ansiedad inexplicable, sueños intensos y ligero aumento de la irritabilidad. Y esto es súper importante porque lo vamos a conectar con otra cosa. Cuando hay una llamarada clase X que es fuerte, que fue lo que ha estado ocurriendo toda esta semana, ha sido bastante intenso. Yo he visto personas no pasarlo tan bien porque están de alguna forma adecuando su resistencia, como nos ha explicado el guardián, interna para poder tolerar todo esto. Esta tormenta geomagnética intensa, ¿qué es lo que ocurre? Excitabilidad colectiva. Podríamos decir que las personas se irritan por cualquier cosa, sobre reaccionan, están de alguna forma reactivas. Reacciones impulsivas, descontrol emocional. Ahora, cuando hay una eyección de masa coronal y hay una sacudida en los cinturones de Van Halen, el impacto físico es un agotamiento profundo, una presión en la cabeza, dolores en los huesos y en todo nuestro sistema más líquido, por así decirlo. Y acá, este punto que estamos tratando, yo, bueno, he ido tratando también en varios en vivos toda la sintomatología. En la medida que todos estos procesos solares son más intensos, generalmente como que el primer registro a veces suele ser el cansancio o por el contrario sentirnos con mucha actividad, esta sensación de ansiedad, de angustia. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Y aquí hay un estudio muy interesante que estuve revisando,
es que tal como dice acá, estamos de alguna forma, como se expresa, con la mecha corta. Las personas están irritadas, cualquier cosa las molesta, cualquier cosa las altera. Hay un proceso de reactividad más intensa. Y esto tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir este año. Mayor intensidad del sol, procesos sociales más activos, porque el sistema límbico de las personas de alguna forma está alterado. Entonces, las personas que no han trabajado un estado de conciencia, que no tienen todo este conocimiento, ¿qué va ocurriendo? No saben lo que está pasando en ellos y de alguna forma dejan que todo ese exceso de emocionalidad, esa ira que está contenida, que no ha sido trabajada, se manifieste. Y en este sentido, hay estudios científicos que detectan y registran que, por ejemplo, en el 1800 y tanto, en que hubo tantas independencias y movimientos sociales, la actividad solar estaba muy intensa. Y de alguna forma es lo que está ocurriendo en este momento. Para quienes quieran ver el estudio científico, es de Alexander Chivsky, que es un científico ruso del siglo XX, que estudió los ciclos solares y la historia humana. Entonces, esto ya salimos un poco del ámbito místico, metafísico u holístico para pasar a evidencias científicas con registros históricos que realizó este señor. Es un material muy, muy interesante. Entonces, ¿qué va a ser importante acá? Lo que nos están indicando los guías constantemente, y muchos mensajeros lo están transmitiendo, el mantener la paz interna, hacer esa conexión de meditación diaria, trabajar con nuestra respiración, saber mantenernos en un estado de armonía, no que nuestro campo primero energético y después nuestro sistema nervioso, nuestro sistema límbico está alterado y salte de un extremo al otro. Tenemos que encontrar ese centro, ese estado de vacuidad, de conexión interna para poder transitar todo lo que se va a mover afuera, porque va a ser un proceso muy parecido a el que ocurrió en ese momento. Pero a diferencia de aquella época del 1800 en que nos vamos a querer tal vez independizar geográficamente, ser colonias independientes, aquí el llamado del alma y el despertar interno va a ser querernos liberar de un sistema que se ha establecido por élites globales, personas que controlan lo que podemos entender como Matrix, que nos tiene sumido en, en un estado totalmente alejados de nuestra verdadera naturaleza, en que nos hemos transformado en piezas de un ajedrez o de un rodamiento mecánico en el que constantemente estamos trabajando, produciendo, comprando, pasando ansiedad por todos esos procesos sin que nos quede tiempo para de alguna forma trabajar esa parte interna, esa conexión espiritual. Nos hemos olvidado de que somos seres espirituales encarnados en la materia y nos hemos convertido simplemente en piezas de un sistema. Y sobre todo las nuevas generaciones que de alguna forma son muy criticadas porque no quieren trabajar, no quieren hacer esto, se los trata pésimo, vienen con otro estado de conciencia y se dan cuenta de que sus proyectos y lo que ellos quieren manifestar en la realidad no va a ser trabajar tan duro para encajar en el sistema que se nos ha vendido de cierta edad, tener que tener tu casa a cierta edad, tener que casarse a cierta edad, tener que tener tantos hijos a cierta edad, y así, todo un programa que se nos ha hecho y que se nos ha inculcado. Hoy en día las personas jóvenes sí tienen su profesión, tienen su trabajo, pero quieren expandirse, quieren viajar, quieren conocer, están con otro estado de conciencia
que no es comprendido en profundidad, simplemente es juzgado y criticado. Y algunos que no pueden de alguna forma desarrollar esto, claro, se pierden, se confunden y de alguna manera caen también en procesos depresivos, ¿no? Bueno, es bastante información la que quiero irles pasando para que vayan un poco juntando las piezas del puzzle. Vamos a leer un poquito acá porque yo siempre les hablo que toda esta energía, al igual que como estas eyecciones de masa coronal y el viento eh, afectan el campo electromagnético de la Tierra, afectan también el campo electromagnético que nosotros tenemos, todos los seres sintientes, de los animalitos, de nosotros, y es lo que nosotros también conocemos como nuestra energía toroidal, como nuestro campo áurico. Y todo eso se ve profundamente afectado cuando ocurren todos estos, este impulso fuerte que está llegando de energía en este momento. Hemos tenido llamaradas X2, X4, X6, creo que llegó hasta X8, pero realmente esta semana fue para valientes, no fue fácil transitarla. Yo me imagino a las personas que no están tan en conocimiento de esto, no deben entender mucho lo que está ocurriendo, no ha sido fácil. Acá vamos a profundizar un poquito porque quiero que esta información quede con ustedes sobre el sistema límbico y por qué el sol lo afecta. ¿Qué es exactamente? El sistema límbico es el cerebro emocional. Es un conjunto de estructuras como la amígdala y el hipocampo que se encuentran en el centro de nuestra cabeza. Su función principal es gestionar las emociones, el miedo, la rabia, la alegría, el instinto de supervivencia y la memoria. Es la parte de nosotros que reacciona antes de que podamos pensar racionalmente. Entonces, por eso yo les digo que en este momento las personas están muy reactivas. Hay que tener mucha paciencia muchas veces con nuestros seres cercanos, con las personas que vivimos en nuestra casa. Van a estar terriblemente reactivas. Nosotros respirar hondo, comprender el proceso que está pasando de una forma más holística, no simplemente culpar a la persona y decir por qué estás con ese carácter o por qué estás reaccionando así. Entender que hay un proceso que va más allá y si esta persona no tiene toda esta información, no sabe cómo trabajarlo y simplemente el proceso te lleva y te lleva a un descontrol de alguna forma de tu campo emocional. Entonces no es fácil. Además, trabaja el instinto de supervivencia y la memoria. Es la parte de nosotros que reacciona antes de que podamos pensar racionalmente. ¿Ah? Entonces, por esto, esa capacidad de reaccionar así de forma tal vez brusca, violenta en algunas personas. Otra cosa que he notado mucho también es la pérdida de memoria. Cuando viene mucha de esta energía, andamos como distraídos, andamos un poco etéreos y eso tiene que ver con el mensaje final. Porque de alguna manera, sobre todo quienes están en este proceso lo van a percibir más, estamos como pasando de una tercera dimensión y media a un campo frecuencial de cuarta dimensión. Estamos vibrando en una rata vibratoria más alta. Entonces ahí también hay un movimiento que es bien interesante, que también lo vamos a tratar de tocar hoy día. Bueno, ¿por qué se ve afectado por el sol? ¿Por qué este sistema se ve afectado por el sol? Aquí está la clave técnica y biológica. Somos eléctricos. Siempre yo les digo, nosotros somos seres electromagnéticos, energía masculina, energía femenina. El sistema límbico funciona mediante impulsos electroquímicos. Cuando el Sol lanza una llamarada, altera el campo magnético de la Tierra. Como nosotros vivimos dentro de ese campo, nuestras propias señales eléctricas sufren interferencias.
la glándula pineal y la amígdala. El magnetismo solar afecta la producción de la melatonina y la serotonina, las hormonas del bienestar y del sueño. Entonces acá pueden ver por qué todos estos fenómenos solares producen tantas alteraciones en nuestros ciclos de sueño. O tenemos un sueño profundo que nos cuesta levantarnos en el día, partimos más cansados que cuando nos fuimos a dormir, o por el contrario, permanecemos durante la noche muy alertas, muy despiertos, porque nuestra amígdala y todo ese sistema está trabajando full. También algunos refieren, y también yo lo siento, el pulso dentro del sexto y séptimo chakra. Sentimos como si eso estuviese constantemente pulsando, se activa mucho en estos procesos también. Entonces, la glándula pineal y la amígdala. El magnetismo solar afecta la producción de melatonina y serotonina, las hormonas del bienestar y del sueño. Cuando estas hormonas fallan, la amígdala, el radar del miedo en el sistema límbico, se pone en alerta roja. La reacción, al estar la amígdala hiperactiva por el pulso solar, la gente interpreta cualquier problema pequeño como una gran amenaza. Y créanme que eso está ocurriendo. De ahí surge la rabia social o el descontrol interno. Es el sistema límbico reaccionando a una tensión eléctrica que no entiende. La conexión con nuestras aguas internas. El sistema límbico también regula el sistema nervioso autónomo, lo que controla el agua, la sangre y el corazón. Si el sol agita el campo magnético, agita tus aguas internas y el sistema límbico traduce esa agitación como ansiedad o como necesidad de lucha. Entonces, acá ustedes pueden ver lo trascendente que es el sol. Y acá nosotros también, si vamos más atrás, podemos entender por qué culturas tan antiguas como los egipcios, como los mayas, como los aztecas, adoraban siempre al sol y entendían la importancia que tenía este centro energético, ¿no? Y sobre todo en referencia a la Tierra, cómo de alguna manera todos los procesos evolutivos, los procesos internos estaban relacionados con el Sol. Entonces es bien interesante todo esto. Algo más quería decirles de acá. Bueno, acá entonces nos queda claro que al estar afectando el sistema límbico, está directamente afectando nuestro cuerpo emocional. Entonces, estar en observación de esos procesos. Y fíjense que este señor, Alexander Chevsky, ruso, este científico ruso, también estableció cosas curiosas que también están ocurriendo y van a ocurrir. Que incluso la economía del planeta mudaba durante estos procesos y comenzó a detectar que hubo caídas y cambios bruscos en las bolsas de comercio. ¿Por qué? Porque las personas reaccionaban reactivamente, impulsivamente. Entonces de repente sentían miedo y que algo podía pasar con sus acciones y o las comenzaban a vender o comenzaban a comprar compulsivamente. Y estas dos cosas provocaban fluctuaciones en las bolsas de comercio que afectaban toda la economía mundial. Y en muchas de estas situaciones hubo quiebres económicos bastante fuertes, que también de alguna forma con lo que está ocurriendo ahora con toda esta moneda digital y qué sé yo, las personas en un mundo ilusorio, diría yo, porque al final es todo ilusión y maya, están comenzando a moverse en todo este mundo de la moneda digital, sin saber que lo más probable como consecuencia de todos estos pulsos solares, y como nos dijo el guardián en un mensaje del 2023 o comienzo del 2024, en algún momento nosotros nos vamos a quedar sin energía. Primero va a ser por periodos cortos,
pero después probablemente sea por periodos un poco más largos, para lo cual debemos estar preparados. Ya ocurrió esto de alguna forma con el evento Carrington, ¿no? Que fue en 1859. Pero como en ese entonces no estábamos tan dependientes de la electricidad y de la tecnología, simplemente afectó los telégrafos y los transformadores. No en tanto fue tal la energía que quedó que se refiere que algunos telégrafos comenzaron a funcionar solos y muchas personas sufrieron shock eléctricos con todo este proceso, ¿no? Eh, es importante entonces no caer en la ilusión de estas nuevas propuestas que se están haciendo en el mercado, ser muy precavidos con nuestra economía. eh, Siempre les digo yo, mantener algún resguardo no solo económico, sino que también de víveres, de alimentos. Hemos subido acá en el canal un video maravilloso que hizo Vera desde Brasil y amorosamente nos compartió, que tiene toda la traducción abajo de cómo estocar alimentos en cualquier momento, si se llega a producir algo así, o los movimientos también de la naturaleza. Y aquí me salto a cómo incide esto en la Tierra. Ya les había explicado yo también que en referencia a los procesos de la naturaleza está muy conectado también con los pulsos del Sol. ¿Qué ocurre? Que cuando vienen estas masas de eyección coronal y son una tras la otra, como estuvo ocurriendo toda esta semana, y que son pulsos fuertes, el centro de la Tierra, todo ese magma, ese plasma que hay adentro, comienza a moverse. Y eso va a provocar movimientos tectónicos. Estamos viendo acá en el norte de Chile, hacia Argentina, Estados Unidos también, que esto ya se está produciendo. Por ende, también lo que son las válvulas de esta energía, que serían los volcanes, también comienzan a manifestarse. Entonces, también estar atento a eso. Entonces, estamos acompañando todo este ciclo de actividad solar que está en alto, que estamos llegando al pic de este proceso, como yo les digo, dentro de estos 2 años. Estamos vivenciando, nos tocó estar aquí en este siglo 25 del pulso solar que va a ser más intenso. ¿Cómo cuidarnos teniendo toda esta información? Hay una aplicación que se llama Space Weather, que la pueden encontrar en sus celulares, ahí en Google Play. La pueden bajar y estar observando el índice KP. No necesitan verlo todos los días, pero poco a poco van a ir, su propio cuerpo les va a decir algo está pasando, van a ir a mirar la aplicación y estamos con un KP5 o un KP6. Entonces también es un trabajo que se hace en resonancia con nuestros procesos internos. Esos días estar más tranquilos, pausar, no alterarse ante nada, mantener esa armonía y esa tranquilidad interna. Eso. Me gustaría leer un poquito acá algunas preguntas antes de pasar al mensaje del guardián que nos dio en 2024 para quienes no lo han escuchado y que nos explica todo esto de una forma muy sencilla, pero específicamente referenciado al cuerpo, que fue la pregunta que yo hice esa vez. Entonces voy a ver acá si alguien puso alguna pregunta. Sí. Majo Fertur puso una pregunta acá. ¿Qué ejercicios realizar para uno y también para evitar a las personas irritadas? Tal como ves con el agua, nuestra alimentación, meditación, respiración. Sí, justamente todo eso que he ido pasando, bueno, en esos momentos, si tú tienes programado, por ejemplo, como en el caso mío que vivo no tan cerca de la ciudad, sí voy a hacer algunas diligencias. Trata de ese día no ir y no estar en aglomeraciones, no enfrentarte a tránsitos que estén muy complejos, porque la gente cuando va conduciendo también se altera. Entonces tratar de alguna forma, estar más en pausa. Si puedes estar en contacto con la naturaleza, maravilloso. Si tienes un parque cerca y vives en la ciudad, anda.
sácate tus zapatos, camina en la tierrita, en el pasto, siéntate al lado de un árbol un momento. Y cuando veas a una persona, si estás tomando, por ejemplo, conducción pública, que la persona está alterada, tú lo pasas a tocar por casualidad y la persona salta y se enoja, esboza una sonrisa, permiso, disculpe, y sigue tu camino. O sea, entender que esa persona no está consciente de lo que está pasando y está tirando todo lo que está sintiendo hacia afuera. No es contra uno, es un proceso que está viviendo y que esa persona desconoce. Entonces, tener esa sabiduría interna. Por eso las personas que están aquí, que ya tienen un trabajo y están en conocimiento de estos procesos, de alguna forma deben ser las que vayan anclando este proceso de forma más neutra, más tranquila, y que les pida explicación de alguna forma, primero pasar la información científica, porque si no les van a decir, como me dijeron a mí cuando empecé en, eh, en TikTok, que te fumaste. No, es científico todo esto, no tiene nada que ver con ninguna cosa extraña ni rara. Lo que pasa es que la gente pecamos de ignorancia, pecamos de comodidad y de quedarnos en nuestra zona de confort. Sinceramente, ¿quién se sienta en su casa a estudiar el proceso de la actividad solar, a buscar el registro histórico? Un 0,001%, tal vez. Pero ¿cuánto nos sirve tener esa información para desenvolvernos en una sociedad que está llegando a un proceso de cambio, de un caos necesario, de colapso, de valores y de un montón de cosas? Por ahí alguien estaba hablando del presidente de Estados Unidos y todo lo que se supo con la isla, con la lista famosa también. Ni siquiera me voy a referir a eso, porque ya lo sabíamos, ya lo sabíamos. Se nos empezó a decir el 2022 que iba a comenzar a llegar una energía que iba a sacar las máscaras, que iba a retirar los velos. Parecía tan abstracto, tan espiritual, tan etéreo. ¿Pero a qué se refería? A esto, a sacar las máscaras de toda esa realidad que nosotros no veíamos. Y ya unido a todo este proceso solar, es tanta la falta de vergüenza, de ética y de moral que ya se muestra abiertamente. Lo que para mí por lo menos me genera una preocupación, porque ya cuando se está hablando de este tema de la lista y de las atrocidades que se hacían, de la eterna belleza y juventud que muestran estas sociedades que nos dirigen, los seres de Hollywood, y sabemos cómo mantienen estos procesos, de alguna forma ya es tanta la información que me da susto que lo empecemos a normalizar. Como decir, no, sí, esto siempre ha sido así, siempre fue así, no, sí, es normal. Y en la medida que nosotros normalizamos conductas que están totalmente reñidas con la ética, con la moral, con la espiritualidad, de alguna forma esto va permeando toda la sociedad, porque sí, lo que entendíamos como nuestras esferas dirigentes, y que muchos inocentemente creen que el Estado, los directores políticos y qué sé yo, nos van a cuidar y todas las normas que esgrimen y las cosas que inventan son para nuestro beneficio, como ocurrió en el 2020 con los pinchazos. Entonces pecamos de ignorancia y de inocencia. Entonces la invitación también es que ustedes estudien, se preocupen y se preparen para que puedan entender toda esta caída de máscaras y de velo y no los impacte tanto, porque realmente ha sido fuerte todo lo que se ha comunicado esta semana en relación a la muestra de estos correos internos y todo lo que está ocurriendo. Por ahí yo tengo un mensaje del Guardián respecto al presidente de este país que no lo quería transmitir porque que aquí hay un algoritmo que nos sigue, pero que creo que ya es el momento. Como que toda esta información que salió me da licencia para poder ya a hablar a público, eso sí, de alguna forma encriptada, el mensaje que se me transmitió y lo que viene lamentablemente para ese país y para todo el planeta en realidad.
Ya, perdón, me fui a otro tema, pero creo que es importante porque acá lo estaban mencionando bastante. Madre Col me dice, lo mejor es no depender del dinero y abrirse a depender del amor. Sí, a ser autosuficiente y a responsabilizarnos de nosotros mismos. La verdadera libertad es nuestra libertad mental y emocional. No es una libertad que me dé el dinero porque puedo viajar, puedo comprar y puedo hacer cosas. No, es una libertad interna de conciencia. Y esa va a ser el principal salto cuántico que vamos a tener en todo este proceso. Pregunta por acá. Miriam me dice, pregunta. ¿Esta actividad solar también está influyendo en el clima? Lo pregunto porque aquí en Colombia tenemos una emergencia por grandes lluvias inusuales, hasta más de 12 horas seguidas. Sí, absolutamente, porque los campos atmosféricos se ven afectados cuando el campo electromagnético de la Tierra también lo está. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Una polarización del clima. Calores extremos, como los que estamos pasando acá y que tuvimos incendios también, como lluvias extremas, como lo que estás refiriendo tú que ocurre en Colombia y que también está ocurriendo en Brasil. En Brasil en este momento, en San Pablo, hay cortes de luz, cortes de internet y de energía debido a las lluvias que han estado muy, muy intensas. Siempre ha sido un mes de lluvia ya más febrero, marzo. De hecho, está la canción Aguas de Marzo, ¿no? Pero con la intensidad que está ahora realmente ha sido muy fuerte y se nota más aún cuando nosotros somos totalmente interdependientes de la tecnología. Nuestro trabajo, cuando queremos ir a un lugar en auto que no tenemos la dirección clara, inmediatamente vemos el GPS y nada de eso está funcionando. De paso, sería bueno tener esos mapas antiguos escritos que nos llevaban a determinados lugares, porque si colapsa todo esto, eh, porque la electricidad y internet, todo esto viene abajo por esta actividad solar que va a ir en aumento, tener estos mapas yo creo que va a ser de gran utilidad. Sí, Paloma me dice, yo no quiero saber de este tipo de noticias. Yo tampoco, porque de alguna manera se está mostrando una realidad tan cruda y claro, sabemos lo que está ocurriendo y con eso es suficiente y mantener nuestra coherencia interna y trabajar para atraer luz, no bajar nuestra frecuencia, porque de alguna forma también toda esa información está bajando nuestra frecuencia. Mm, Acá tengo otra pregunta. Ay, se me pasó. Pregunta acá. Yuriko me dice, no sé si estarás autorizada, pero ¿cuán cierto es que tres países poderosos se quieren adueñar de todo el mundo? ¿Qué pasará con nosotros? Sí, de alguna forma es un poco lo que vamos a transmitir en el mensaje que ya me llegó prácticamente ya a comienzos de finales de enero, comienzos de febrero. Em, yo creo que ya lo voy a ir pasando, creo que es el momento para estar bien preparado. No para generar miedo, sino para ver cómo está la realidad. Y, y cuando uno está en conocimiento, uno tiene la posibilidad de prepararse, así como las llamaradas solares. Si nosotros tenemos esta aplicación Space Weather y vemos que hay una actividad alta, si estamos monitoreando la frecuencia Schumann, los informes de la NOAA, aunque de los gobiernos yo no creo la mitad, pero bueno, pero también podemos tenerlo en aplicación, nos ayuda a tomar las medidas necesarias para cuidarnos, para cuidar a nuestra familia y mantener un entorno de armonía. ¿Qué más? Ay, aquí no sé por qué no me está avanzando más. Acá no sé en Telegram si los amigos de Telegram tienen alguna pregunta.
Acá Virene 1116 me dice, muchas gracias, Paz, muy importante para poder transitar estos tiempos en la mayor neutralidad. Así es, tuve una semana bien difícil de transitar. Gracias, gracias, sí. Yo creo que para todos en alguna medida ha sido por diferentes cosas. Eh, Desde el punto de vista energético, que hay que sustentar toda esta energía, y también desde el punto de vista del comportamiento muchas veces de las personas. A veces gente cercana a nosotros, otra vez simplemente cuando uno va transitando por la calle y ve personas que están en conflicto y uno entiende, mira de afuera y dice, wow, luz, solo enviar luz y que encuentren paz, ¿no? Bueno, voy a leer acá entonces el mensaje que fue transmitido en el 2024, que trataba todo este tema, pero que tal vez eh, en el estado de conciencia en que todavía estábamos en ese tiempo, porque no estábamos recibiendo toda la luz que estaba llegando, no estábamos activando todo, tanto nuestros cuerpos, nuestra capacidad intuitiva y de conexión. Ahora lo vamos a entender más en profundidad. Lo voy a leer entonces. Y le pregunto yo al guardián, querido guardián, actualmente nos encontramos bajo el efecto de múltiples llamaradas solares. ¿Podrías explicarnos con mayor claridad el efecto que éstas tienen en nuestro planeta y en nuestros 4 cuerpos inferiores, físico, etérico, energético, emocional y mental? Y ahí él me habla. En esa época hubieron llamaradas X, pero no estuvieron ya X4, X6 o X8 como esta semana. Y me dice, escuche con atención lo que voy a decir. Las explosiones solares, como las llaman, ellas perjudican, sí, al planeta en su parte magnética, afectando su red electromagnética. Esto causa una ionización en la atmósfera y puede causar daños en la parte geológica y en la parte atmosférica. Entonces, escuchen, ustedes también poseen todo eso junto. Entonces, en la parte atmosférica son afectados sus campos energéticos y sus nubes dentro del campo energético, que son los fluidos, o sea, de alguna forma el campo emocional. Estas nubes pueden tornarse blancas, oscuras y causar tempestades, lo que está ocurriendo con el agua en este momento, tanto en Colombia como en Brasil y en otros países. ¿No pueden? Sí. Bien, cuando dije que afecta a la parte electromagnética del planeta, afecta también a la parte electromagnética de cada uno de ustedes. La ionización también ocurre en ustedes y eso afecta las condiciones emocionales y su sistema neural. También es atingido acá, entonces también el sistema límbico. Ahora lo podemos entender con mayor profundidad y claridad. La parte que mencioné geológica en ustedes corresponde al cuerpo, en su cuerpo, a los huesos, a la carne. Esto sería la parte geológica simbolizada en el cuerpo físico. También es afectada con una desconexión de sus cuerpos. Por eso es que a veces sienten un desequilibrio, como si estuviesen entrando y saliendo, entrando y saliendo. Esto les genera náuseas. Eso quiere decir que ustedes están saliendo para el cuarto plano, saliendo y volviendo y entrando y regresando. Y este proceso da náuseas. Es lo que les mencioné. Como en la medida que llega más luz, la frecuencia vibracional del planeta se eleva, nosotros en nuestro campo electromagnético también lo sentimos. Entonces, puede ser que por 30 segundos o un momento nos desplacemos a un campo vibracional y a un plano dimensional distinto, con una frecuencia o rata vibratoria más alta, que es cuarta dimensión. Y ese desplazamiento, ese salir y volver del cuerpo, que lo podemos sentir como un mareo abrupto, puede generarnos náuseas, ¿ya?
Aquí ahora se entiende mucho mejor teniendo toda la información anterior. Esto lo producen las explosiones solares. ¿Me comprende? Sí. Así como ocurre en la Tierra, es solo traducirlo, verificarlo en cada individuo. Es lo que ocurre. Afecta la parte del cuerpo físico como si fuesen apagones. ¿Acaso no existen los apagones? Sí. Ellos ocurren en ustedes. Estos apagones ocurren y ocurre una desconexión como le expliqué ahora, solo que es rápida. Mal logran darse cuenta. Pasen a observar cómo a veces parece que se desequilibran. ¿Les ocurre esto? Sí, hoy mismo me ocurrió. Yo le estoy explicando qué es esto. No es enfermedad. Los médicos no van a lograr detectarlo como tal. Es esto lo que yo estoy diciendo. Sus estructuras astrales con el alma, ella sale para otro plano. Ella sale y vuelve, pudiendo demorarse 1 minuto o 30 segundos o menos. Cuando ocurre esto, dan náuseas, porque es esto lo que nosotros o lo que se llama resistencia a las mudanzas dimensionales. Y guarden estas palabras porque es importante, son diferentes claves. Resistencias a las mudanzas dimensionales. Recuérdense que el guardián anteriormente nos estaba explicando que nosotros estábamos trabajando nuestra capacidad de resistencia y de adaptación a las frecuencias. Por eso, cuando hace 2 años atrás algunas personas, tal vez de una forma egoísta, decían, ¿por qué el flash solar no llega? ¿Por qué no es de inmediato? ¿Por qué tanta postergación y no dan fecha? Porque no teníamos la resistencia para poderlo recibir. En un mensaje el guardián me dice, si ustedes lo reciben en este momento, se van a freír internamente porque va a ser demasiada la energía. Es necesario que haya un proceso de adaptación. Claro, en ese momento yo no podía expresarlo así porque si ya la gente alegaba, imagínense. Ahora entiendo que hay una mayor ampliación de conciencia y se entiende porque lo estamos vivenciando en nuestro cuerpo. Entonces, poco a poco hemos ido subiendo esa resistencia vibracional. Y por último, aquí, hablando un poquito desde la parte científica también, él nos dice en el comienzo del mensaje que estamos recibiendo grandes cantidades de iones. ¿Y cuál es la función de los iones en el cuerpo humano? Ayudan a que los nutrientes circulen hacia las células, ayudan a eliminar los desechos de las células y ayudan a que los nervios, los músculos, el corazón y el cerebro funcionen correctamente. Esto también indica el proceso de limpieza energética que estamos teniendo a nivel mental, de apertura de conciencia, liberación de creencia, caída de los velos, a nivel emocional, liberando todas esas emociones que de alguna forma nos causaban tristeza, penas, resentimientos, rabia, a soltarlas, a liberarlas. Y también a nivel del cuerpo físico, en que esas emociones muchas veces se habían arraigado en el cuerpo físico y nos traían una sintomatología que posteriormente se manifestaba con una enfermedad. Los iones que están llegando en este momento están produciendo ese proceso de limpieza y en muchos casos hasta de sanación. Los seres humanos somos totalmente bioeléctricos y eso significa que tanto los electrones como los protones nos afectan en muchos aspectos, como la salud, estado de ánimo y la energía de la cual disponemos. Entonces es bastante la información acá. Yo estoy feliz porque ahora este mensaje se puede comprender en profundidad con toda la información transmitida anteriormente. Acá Mary Carmen me dice, hola Paz, mi hijo convulsionó y perdió la conciencia 1 día y medio. Los doctores no encuentran causa después de tantos análisis. Sí, mucho tiene que ver.
De alguna forma también nos afecta el cardíaco en taquicardias, cuando hay estas eyecciones de masa coronal muy fuertes, afectan la frecuencia Schumann, que de repente se dispara a 100 y que también tiene que ver con la conexión con nuestro cardíaco. Entonces, estas dos cosas nos hacen tener de repente esas crisis, pero también a nivel cerebral y mental. Ahí también hay una actividad que hay que cuidar. Por favor, en la gente joven que no tomen estas bebidas energéticas. En este momento yo diría que es casi un suicidio. No tomen eso, no tomen eso. Es demasiado potente ya la energía que está llegando. Eh, Personalmente, yo creo que todo estimulante, el exceso de café, el exceso de té negro, que nos hace de alguna forma acelerarnos, hay que bajar la dosis para quienes lo consumen y lo mejor es no tomar. Busquen tal vez algo un poco más tranquilo, que no tenga tanta cafeína ni tanta teína, tal vez un té matcha suave, un, una flor de Jamaica, tan exagerado, tan cargado, disuelta con agüita, la pueden tomar como refresco en verano o en invierno como un té propiamente tal, con un poquito de miel. Ya, pero tratar de bajar los estimulantes no es recomendable en estos tiempos. Bueno, chicos, creo que eso ya es bastante información. Me interesaba entregárselos porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar con nuestras redes funcionando correctamente y que esto quede con ustedes. Probablemente iremos haciendo cápsulas, pequeños cortes de toda esta información para quienes no tengan el tiempo de verlo por completo, pero sí que sea una herramienta que les pueda servir. Me despido de ustedes, deseándoles que tengan un hermoso fin de semana, meditar, el contacto con la naturaleza. Recuerden todos los tips que he dado en los lives anteriores. Aquí Fran nos está ayudando y nos habla de la agüita solarizada, siempre el agua también magnetizada. Busquen esa información en Tribu Mensajes de Sirius, en la carpeta de salud. Está la receta del agua magnetizada, paso por paso. Tienen que retroceder, eso sí, la información, ya la voy bajando, pero ven ahí, carpeta salud, vuelven hacia atrás y está el agua solarizada, el agua magnetizada. Está también ahí, hay unos videos sobre grounding, la importancia de caminar descalzos, en fin. Y como siempre, pedirles que por favor, si esta información ha sido relevante para ustedes, está influyendo en una mejor salud, en una mejor conciencia de los procesos, por favor, compártanla. Ya, yo creo que es importante, la idea es ayudar a las personas en esto. Aquí no hay ninguna condición, solamente pedirles que por favor la compartan si les está sirviendo a ustedes. Eso, queridos, dejamos el link de nosotros, de todas nuestras redes, eh, pegado en el primer comentario. Que tengan una linda tarde, paz y luz siempre en sus corazones. Que el caminar sea tranquilo, en armonía. Chao.